Hace 3.500 años que en este lugar sucedió una de las catástrofes naturales más grandes de la historia. Estamos hablando de la erupción de un volcán en esta parte del mar Egeo. Estamos en Santorini, en una de las islas griegas. Lo que cuentan las crónicas más antiguas, en concreto la de Timeo de Platón, es de la erupción de un volcán que dejó a toda una civilización bajo las aguas y bajo varios metros de lava. Estamos hablando de uno de los mitos más perseguidos por historiadores y por arqueólogos. Estamos hablando de la Atlántida. Para algunos arqueólogos, este pequeño paraíso de casas encaladas parece ser la coordenada perfecta de un mito esquivo aunque verosímil, la Atlántida. La Atlántida está, en principio, en los diálogos de Platón, en el Timeo y en el Critias. A partir de ese momento está en la imaginación colectiva de Occidente durante cerca de 2.500 años. En el Timeo habla de un imperio que estaba basado en una isla. Dice que esa isla era mayor que Asia y que Libia juntas, que estaba más allá de las columnas de Heracles, o sea, el estrecho de Gibraltar para nosotros, y que poseía un vasto imperio que dominaba ciudades e islas. La de Platón es la primera y más antigua cita sobre la Atlántida. Una próspera civilización que desapareció bajo las aguas sin dejar rastro. Santorini, antigua isla de Tera, fue el epicentro de una gran catástrofe en el 1600 a.C. A causa de la erupción, el centro de la isla se colapsó hundiéndose bajo las aguas. Casas y calles se fundieron en lava. Hoy, la isla presenta este aspecto. Navegamos hacia el foco del cataclismo. Ya en tierra, ascendemos hacia el cráter rodeados de magma sólido en un paisaje lunar de 3.500 años. La Tierra aún respira azufre, recordándonos que el gigante duerme pudiendo despertar en cualquier momento. Entonces hay referencias en algunos textos que podrían tener que ver con la catástrofe. En Egipto, referencias a tinieblas. En China, un sol que se ve sucio, amarillo, como a través de una nube de azufre. Hay que decir que no quiero dar una sensación de falsa seguridad. Todo esto, los científicos trazan hipótesis porque el problema sigue siendo siempre las fechas. En cualquier caso, seguramente las consecuencias fueron totalmente desastrosas para toda esta zona del Egeo y provocaron bastantes problemas, seguramente también a nivel global y en particular en el hemisferio norte. Estas son las ruinas de Akrotiri. Se la conoce como la pequeña Pompeya del Egeo. Hasta su descubrimiento el siglo pasado, permaneció dormida bajo ceniza y lava durante milenios. Ahora, calles y viviendas afloran en una traza perfecta, revelando una cosmópolis de entre 7 y 12.000 habitantes. En el Museo Nacional de la isla, aguardan algunos de los frescos más importantes arrancados de las paredes. El legado de esta extraña civilización, sus costumbres y creencias, suponen un interesante reto para la ciencia. ¿Quiénes eran ellos? Ellos tenían una civilización, como ya lo hemos dicho un poquito, muy desarrollada y basada sobre todo en su flota, en sus barcos. Vivían en una isla, sus enormes y tan ricos palacios no tenían ninguna cerradura, ni puerta, ni muralla, ni nada, abiertos en la naturaleza. Además no tenían miedo, porque como eran tan buenos marineros y con barcos, nadie podía llegar allí. Una de las teorías lo que cuenta es que con la erupción del volcán, el tsunami que se provocó destruyó a sus barcos. O sea, lo que falta en esta civilización, y es lo bonito, digamos, es que no hay nada de militar, no hay guerra, no hay armadura, no hay nada. Y luego, sobre todo, al ver las pinturas, se descubre una civilización fascinante, muy refinada, en que la mujer tiene un papel seguramente más importante que el que tenía en Grecia clásica. Una civilización que parece disfrutar de la vida, porque representa muchas escenas pacíficas. Hay escenas de la naturaleza con muchas plantas, pero que a la vez parecen más una naturaleza domesticada, un poco como el arte del arreglo floral de los japoneses, ¿no? Ese amor a los setos, a los arbustos, a las flores. Aquí no encontramos a ningún esqueleto. ¿Y por qué? Porque tuvo lugar un gran terremoto y la gente teniendo miedo, además tuvieron todo el tiempo
prepararon una emigración masiva, cogiendo a sus animales igualmente y dejando atrás solamente grandes jarros en donde ponían alimentos, lo que encontramos y que nos ayudó justamente a saber a esto. Así que, pero no tenemos ni idea dónde se han ido. Por las fechas, la localización y las crónicas, las ruinas de Akrotiri nos conducen a otra isla próxima en el Egeo. Aquí, en Creta, se descubrieron los restos de una cultura tan extraña como nuestros íberos y etruscos. En el palacio de Knossos aparecieron frescos similares. Su lenguaje y escritura, el lineal A, aún no ha sido descifrado. De ser correcta la teoría de la novela, el mito de la Atlántida hace referencia a la cultura minoica. En las calles de Santorini, el tiempo transcurre más despacio. Sus casas encaladas se asoman al mar de los dioses sobre un acantilado de lava. Cuentan las crónicas que la Atlántida fue un paraíso perdido, pero al contemplar el atardecer, al visitante no le queda más hueco en la imaginación que reconocer que, de existir hoy un paraíso en la Tierra, debe ser este. La Atlántida, cuánta literatura, cuánta fantasía y quizá cuántas pruebas y cuánta verdad, no lo sabemos. Quizá dentro de unas generaciones lleguen a conocer el secreto de este mundo del que, como decimos, tanto se ha escrito. Por ejemplo, recuerda la novela, ¿verdad? El librero de la Atlántida, de nuestro amigo, no hace falta presentación, Manuel Pimentel. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Presentamos también a otro amigo que se incorpora a esta nave del misterio, Javier Negrete, motivo de este viaje de nuestro compañero Luis Álvarez. Otra novela, otra, vamos a decir especulación, pero cuidado, aquí hay datos, datos concretos que se pueden investigar. Atlántida, Javier Negrete, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Se ha especulado mucho sobre la Atlántida. Hemos visto antes incluso unos mapas de diferentes ubicaciones. Pero me gustaría, porque este programa es cambiante, es palpitante, pasan cosas, antes de contar un poco lo que vosotros sabéis sobre este mundo que quizá existió, una noticia, un teletipo que ya están viendo. A mí me ha impresionado mucho. Y lo hacemos con la lógica cautela. Pero, al parecer, el Ministerio de Cultura griega habla de la localidad de Meteora, en Kalambaka, 350 kilómetros al norte de Atenas, y ahora van a entender por qué he suelto esto aquí. Un muro, Gruta de Teopetra. Un muro que por las fotos, además, primeras que nos llegan, es impresionante. Es un muro ciclópeo, casi parece una construcción megalítica, que, según parece, protegía al hombre, evidentemente paleolítico, 23.000 años. Lo han datado con diversos sistemas de luminescencia óptica y de repente 23.000 años. Traigo esto aquí no porque ahí, a 350 kilómetros de Atenas, esté la Atlántida, o estuvo la Atlántida, sino porque todas las pequeñas noticias que se filtran empiezan a dar a entender que hubo una cultura madre, hubo una cosa de la que no sabemos nada y que parece más grandiosa de lo que nadie ha podido imaginar. Manuel Pimentel, siempre que ha venido a este programa, y hemos hablado de Tartesos, de Doñana, de construcciones, decía algo que a mí me impresionó. Pero vamos a ver, si no hace falta irse lejos, en Andalucía hay muchos restos que yo creo que están mal datados o que son mucho más antiguos. Yo no sé la importancia que le das a este primer aviso, pero de ser así, sería tremendo. Tiene una importancia radical. Todos sospechamos que la historia de la antigüedad siempre, cronológicamente, es más profunda de lo que nos han dicho. Pero eso sería la primera constatación oficial. Hasta ahora son elucubraciones, pero si todo el Ministerio de Cultura dice que por luminiscencia tiene 23.000 años, ¿qué significa? Que en verdad el hombre paleolítico ya tenía lugares o de defensa o de residencia o de templo de adoración y por tanto históricamente todo se atrasaría. Tiene muchísima importancia para el tema que hablaremos en la noche de hoy. Y sobre todo que sea Grecia, donde se conjuntan tantas cosas y donde, para Javier Negrete, en la ficción y en la realidad, me imagino, pudo estar perfectamente ese continente. ¿Tú por qué lo ubicas exactamente en esa zona concreta del mapa? Por cercanía cultural. La Atlántida es un mito que cuenta Platón en dos de sus diálogos ya de madurez, en sus últimos años, en el Timeo y el Critias. Él en realidad nunca llega a decir que sea un continente. Lo que pasa es que al hablar del tamaño, cuando dice que es mayor que Asia y Libia juntos,
pues uno piensa en un continente, pero más bien habla de una isla. Entonces, debido a cómo podía haberle llegado esa tradición, me resulta bastante difícil de creer que se hubiera encontrado en el Atlántico, en un lugar mucho más alejado, como algunos que sostienen que estaba en la Antártida, esto le hubiera podido llegar. Así que creo que debía estar en un ámbito más cercano. Y para mí la clave de la historia de la Atlántida es la catástrofe. Y esa un mundo catástrofe que se acaba, que tiene su propio fin del mundo. Sí, sí, efectivamente. Además, Platón, bueno, a los griegos en general les llamaban mucho la atención las catástrofes y estaban convencidos de que el mundo había sido sometido a diversas extinciones por el fuego, por el hielo, y es posible que haya algo de verdad en mucho de lo que creían. Entonces, la catástrofe que parece más cercana, a la vez lo bastante lejana, pero no tanto como para que el recuerdo se perdiera del todo, podría ser la gran erupción en el archipiélago de Santorini, que además puede ser que acabara de raíz o iniciara el declive de una civilización muy importante, que era la civilización minoica, centrada en la isla de Creta. Una civilización que se cree que poseyó un imperio marítimo similar al que narra Platón en los diálogos Timeo-Critias. Esos elementos son los que me hacen creer, no a mí, evidentemente, yo me baso en las teorías defendidas por diversos autores desde principios del siglo XX, ¿no? Pero sí, creo que si Platón no se inventó la historia de la Atlántida, no debía estar muy lejos de Grecia, y el sitio más verosímil me parece Santorini, por tanto. Yo no quiero que haya aquí ninguna competencia, ni mucho menos, pero es verdad que hemos imaginado, y casi por una cuestión patria, también la Atlántida, o un mundo muy raro y muy avanzado cerca de nuestras costas. Ahora veremos qué hay de eso y si había alguna novedad. Pero hay una cosa muy extraña en todo esto. Si esto es real y está en Grecia, nos daría, Javier, otra pista, otro dato del pasado de ese país. Y si estas construcciones, si es así, no podemos confirmarlo, se confirman en su fecha, bueno, estaríamos hablando de un mundo incluso más antiguo que la Atlántida, pre-Atlántida casi. Sí, sería... La verdad es que es una revolución tan grande que yo todavía estoy en suspenso, ¿no?, con eso, porque luego es verdad que últimamente, como hay tanto afán de sacar descubrimientos espectaculares, quizá a veces pues los científicos a veces se precipitan. Entonces, a mí me encantaría pensar que eso tiene 23.000 años de antigüedad. Porque sería importante para estas teorías también la evolución tecnológica y mental que no imaginamos hace tanto tiempo. En otras zonas del mundo ha habido muchos, Manuel, que han intentado descubrir ese mundo, ese anhelo, bien sea como cultura extraña, entre comillas, tartesos, bien sea como mundo aparte que irradió, porque todos piensan en una cultura muy avanzada, más que las demás, y que les llega una catástrofe terrible. Yo no sé si porque se habían ido a otro camino, no habían sido honrados con los dioses, hay muchas teorías, pero esa idea que subyace muy en el fondo de la cultura europea mediterránea de que hubo un mundo perdido, absolutamente perdido. Sí, sí, es un mito muy extenso en toda Europa, en todo el Mediterráneo. No sabemos dónde está, es decir, y por tanto yo me acerco al mito como novelista. Dicen, y decían algunos poetas, Villalón y otros, que de la Atlántida en España solo hablaban los poetas y los locos, porque pero realmente... Villalón era muy listo, ¿eh? Sí, sí, y una intuición de piel, claro, por tanto hago todas las precauciones, porque la hipótesis que yo defiendo en la novela puede ser tan buena o tan mala como cualquier otra y nada más. Pero yo, por decir exactamente cómo arranca el Timeo, dice Platón, que se lo ha contado Solón, un sacerdote egipcio, dice: había una isla delante de ese lugar que llamáis vosotros las columnas de Hércules. En esa isla Atlántida unos reyes habían formado un imperio grande y maravilloso y tal, ¿no? Habla de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules siempre fueron las que son, por tanto, en fin, Platón, hay que pensar que ese dato es muy fidedigno, ¿no? Y habría que tomarlo. La riqueza de los atlantes... Para quien no lo sepa, Manuel, ¿dónde estaban las columnas de Hércules? El estrecho de Gibraltar. Es decir, que separan, en fin, el mito dice que fue precisamente la fuerza quien separa los dos mundos. La riqueza de la Atlántida se la fija en un metal que llaman oricalco. Como cualquier otra posibilidad, son muchas citas de dioses y griegos y egipcios que vienen del occidente del Mediterráneo. Entonces yo creo, como hipótesis, ¿no? Y sin mayor, como hipótesis, yo creo que nosotros también tenemos la hipótesis de contemplar la posibilidad que hubo una primera civilización del metal. ¿Por qué del metal? Y lo digo porque en el Mediterráneo no hay muchas zonas metalíferas, ninguna con la riqueza de la Sierra de Huelva, de las minas de Tarsi, de Río Tinto, donde el metal se sacaba en aquella época con la mano. Era un lugar, por lo tanto, muy privilegiado para aquel momento de la historia. Para aquel. Entonces, el que en un valle cálido, estamos hablando todavía, estaba terminando la glaciación, por tanto Europa era muy fría. Esa civilización solo pudo estar en el Mediterráneo, Grecia, el sur de Italia,
el sur de la península ibérica, y que donde había metal que fuera aquí, lo descubrieran, como siempre, mucho más, con más antigüedad de lo que nos decimos. Yo la hipótesis que contemplo, ¿no?, y literalmente, es que un primer pueblo se adelantara en el uso del metal, por tanto, para las civilizaciones de la época sería un pueblo muy adelantado, de ahí los mitos. Sería como un salto del futuro, ¿no? Alguien que maneja el metal mientras los demás no conocen el metal. Y eso, por lo menos, en fin, llámese Atlántida o llámese cualquier otra posibilidad, estaría. ¿Dónde estuvieron las primeras civilizaciones? En los valles de los grandes ríos. Y en la época glaciar, en los valles de las zonas más cálidas. En el Nilo, en el Tigris, en el Éufrates, en el río Amarillo y en el Guadalquivir. El valle del Guadalquivir es un valle fértil, rico, cálido y con metal al lado. Por tanto, es una hipótesis que yo creo que, en fin, llámese Atlántida o llámese una primera civilización del metal que irradió hacia el Mediterráneo oriental, es muy plausible o, desde luego, muy respetable cualquier tesis que indague en ella. Interesante. Estamos aquí dando elementos para que cada uno piense dónde puede estar. Lo que sí tenemos en Grecia, por tanto, Javier, y que es un elemento diferenciador, y no sé, Manuel, luego me sacas de dudas si lo tenemos en España o no, o al lado de España, que es un gran desastre, un gran cataclismo que se tiene perfectamente datado cómo fue, qué destrucción causó. En cuanto a la datación, ahora comentaremos porque está sometida a discusión. La Santorini forma una enorme bahía. La isla tiene unos, el conjunto de islas tiene unos 70 kilómetros cuadrados, pues en el centro hay una bahía que tiene unos 80 kilómetros cuadrados. La mayor parte de esa bahía seguramente fue tierra firme. Era la cúspide de un volcán que a lo largo de las eras ha entrado muchas veces en erupción, pero la que nos ocupa ocurrió en plena edad de bronce, hace unos 3.500 o 3.600 años. Las pruebas son los estratos, toda la isla es una prueba. La isla, viendo la caldera, se van viendo como capas en una tarta, pues las diversas erupciones. La que está más arriba, una con capas de hasta 20 y 30 metros de ceniza blanca, pues demuestra que eso, hace unos 3.500 años se produjo una erupción bestial que dejó rastros en el fondo del Mediterráneo, en el norte de Creta, en las costas de Turquía, en forma de sedimentos depositados por posibles tsunamis. Entonces, ese podría ser el desastre, porque hay desastres más cercanos en el tiempo que nos dan pistas. Se ha comparado sobre todo con el de Krakatoa, que ocurrió a finales del siglo XIX, que debió ser como 4 o 5 veces inferior en magnitud al desastre de Santorini, que sin embargo, pues causó decenas de miles, 40.000 muertos en su momento, en una época en que toda esa zona estaba mucho menos poblada, y causó bajada de la temperatura a nivel global, atardeceres espectaculares porque las cenizas teñían todo el cielo de rojo en todo el mundo. Hubo otra a principios del siglo XIX, menos conocida, la de Tambora, que causó el llamado año sin verano. Pues extrapolando a partir de eso y del tamaño de la isla y del volumen que se calcula de la erupción, se cree que Santorini pudo ser al menos tan grande como la erupción de Tambora, o quizá más. ¿Y catástrofe que pueda avalar un fin dramático de esa hipótesis, que estoy seguro que a mucha gente, claro, evidentemente le parece más patria, ¿no?, que es la de Andalucía, la comarca Cádiz-Huelva? ¿Tenemos algún dato sobre esa desaparición? ¿Por qué pudo ser? Como catástrofe tipo erupción o gran terremoto no hay constancia, no hay. Pero sí, Platón dice y ubica la historia 9.000 años antes de que él existiera. Estamos hablando, por tanto, de unos 11.500, 11.800. ¿Cuántas cosas en la leyenda van a ese lugar del mar? Pero es que apenas Platón lo cuenta exactamente. ¿Qué pasó en esos años? Fue el deshielo de la gran glaciación. Por tanto, el mar tuvo que subir. Está muy datado también, ha subido en todo previamente, el mar tuvo que subir. Por tanto, una de las hipótesis sería que no es que se hundiera, sino que el mar subió y la sumergió. Es muy curioso porque las cronologías coinciden plenamente, ¿no? Y que sería una catástrofe igual, sería un fin del mundo igual, ¿no? Idéntico. En Platón, cuando cuenta, dice que la isla se sumergió, ¿no? Por tanto, en fin, por la causa que fuera, una de las que hay que contemplar no es que se hundiera, sino que subiera el agua. En la cronología hablamos de 9.000 años, que es muy curioso, ¿no? Coincide justo con el deshielo de la glaciación, que configura el actual nivel de la costa, y daría. ¿Y por qué la Atlántida vuelve a estar tan de moda? Y hablamos de 2 libros, en fin, muy interesantes, y otros que han abordado, porque en el fondo, en el subconsciente colectivo de la humanidad, estamos viendo que esto se mueve. Terremotos, volcanes, cambio climático. Estamos viendo que esto de las aguas de nuevo, que nos están asustando con eso en diversas partes del mundo. Tenemos la sensación de alguna forma que hemos pecado, como especie hemos pecado, ¿no?, contra la madre tierra. Y claro, ¿y qué mito recoge? Que eso es casi una evidencia, Manuel. Claro, o sea, que hemos tratado mal a nuestro hábitat. ¿Y qué mito recoge, que puede tener ya 11.000 años, los que tenga, y qué mito recoge una actualidad brutal, ¿no?, asombrosa? El estado de la conciencia colectiva que tiene la humanidad ahora mismo, la Atlántida. Fue una cosa hermosa y avanzada de gente que molestó a la madre tierra
y que de una forma u otra desapareció. Claro, y ese mito pues tiene fábula, ¿no? Y tiene hoy en día un valor y por eso sigue tan presente, ¿no? Y sorprende cómo en la sociedad del siglo XXI, de los ordenadores, pues seguimos hablando de un mito que tiene una actualidad mayor que muchas otras referencias políticas o sociales del día de hoy. Y aún te diré más, y se lo diré a los que están ahí, seguro siguiendo este debate y esta información. Cuando hemos tocado en algunas ocasiones la Atlántida, la repercusión directamente en lo que vemos nosotros del interés de la gente es inmediato. Es como si hubiera un arquetipo muy profundo de algo en lo que nos reconocemos. No sabemos bien por qué, pero como ha dicho Manuel, esa sabiduría tecnológica, ese desafío a los dioses y a la naturaleza y ese pago al final. Porque en la hipótesis de Santorini, Javier, esta gente de Santorini, hemos visto en el reportaje algunas alusiones a que eran muy distintos a lo que vino después. También es curioso, tenían una cultura, una sensación de vida con la naturaleza, una armonía diferente. ¿Eran diferentes los de esa Atlántida griega, entre comillas? Por lo que sabemos, sí. Aunque los ecos de su cultura evidentemente llegan al mundo griego, ellos no eran griegos. En el sentido de que hablaban un idioma que no está descifrado. Tenemos una muestra de escritura, el lineal A, pero no se sabe. Lo que se sabe es que no era... otro de los grandes enigmas de la historia, esa escritura de esa gente, lineal A, Javier. Sí, sí, efectivamente. Aún está guardando a quien lo descifre. Más o menos se puede leer, pero lo que se lee sigue sin tener demasiado sentido. Y era una cultura diferente desde el punto de vista material, que seguramente si a un ateniense como a Platón de pronto lo hubieran trasladado a Santorini, en cierto modo hubiera encontrado una ciudad más avanzada. Seguro que en algunos aspectos no, pero en otros, en los urbanísticos, parece que sí. El hecho de que hubiera alcantarillas, retretes con agua corriente, incluso parece conducciones de agua fría y agua caliente, tal vez sacada del volcán. Y luego un goce de la vida y de la cultura material, de la diversión, un aire lúdico que no se encuentra en demasiadas culturas. Solo hay que ver los frescos. Nos quedan los frescos, ¿no? Nos queda en el arte como testimonio de ese tipo de vida. Demuestra que era una gente que parece que disfrutaba realmente de la vida y una cultura, curiosamente, comparada luego con la griega, en la que la mujer tiene un papel mucho más importante, igual al del hombre o distinto, o incluso, quién sabe, si no superior. O sea que es un mundo distinto que a los griegos les debió llegar, creo yo, de oídas y que para ellos debía ser muy exótico. Desde luego son ecos que son atractivos, evidentemente. Ahora, yo os hago una pregunta a los dos. Siempre nos basamos en ese cronista, ¿no? Importante de la historia que es Platón. ¿Se ha contemplado que Platón pudo simplemente ficcionar en alguna ocasión? Me lo pregunto yo ahora. ¿O creéis que hay datos suficientes para pensar que Platón en sus trabajos hablaba de algo con evidencia, con rotundidad, pura crónica histórica? La hipótesis de que se lo inventara, bueno, hay estado siempre, desde la propia antigüedad. Ha habido gente que defiende eso. Claro, también, ¿no? sí, por ejemplo, Aristóteles, el discípulo más importante de Platón, no tomaba el mito de la Atlántida como un invento de su maestro. Él al principio dice que va a contar un relato verdadero, y además hace mucho hincapié en ello. Ahora bien, está siendo un poco irónico, está siendo como cuando uno hace una novela histórica y se saca por ahí un manuscrito. ¿No? ¿Está siendo el primer novelista de la historia en ese sentido? Pues quién sabe. Yo creo que es posible que haya parte de invención suya, pero también estoy convencido de que a él le llega algún tipo de tradición sobre una catástrofe del pasado, porque además a Platón le apasiona todo este asunto de las catástrofes. Él creía que Atenas, por ejemplo, hablabais antes del expolio que hacemos a nuestro hábitat, ¿no? Pues él sostenía que toda la región del Ática había sido muy fértil y sembrada de bosques y que en su época, debido a la erosión, por culpa en parte de la acción del hombre, él lo compara con un esqueleto que se ha visto desprovisto de la carne, es puro hueso, ¿no? Entonces esos recuerdos de un pasado mejor y las catástrofes que han acabado con culturas más importantes, eso creo que no es un invento. ¿Hasta qué punto elabora él? Va a ser muy difícil saberlo hasta que o bien encontremos el posible tercer diálogo perdido del Hermócrates, si es que lo escribió, que no se sabe. Hay un tercer diálogo, una tercera parte de ese trabajo de Atlántida que no se sabe dónde está. Que lo hace más atractivo todavía, claro. Se sabe que él planeaba... Hay tres personajes hablando con Sócrates, que son Timeo y Critias. Están escritos los dos diálogos, aunque el Critias quede interrumpido justo cuando Zeus se va a cargar a los atlantes. ¿Y el Hermócrates lo escribió o no? Es apasionante pensar, y hay novelistas y autores de cómics que han hablado del Hermócrates. No lo sabemos, como digo, podría ocurrir. Hay muchas obras de la antigüedad, el 90% de las obras de la antigüedad se han perdido. Otra posibilidad sería descifrar el lineal A o encontrar nuevos descubrimientos, si no, pues de momento todo va a quedar en pura hipótesis. Pero está claro y no nos extraña, lo hace apasionante, ¿no? Sí, y además es muy curioso, desde que Platón lanza
el mito de la Atlántida levanta controversia. Ya se ha comentado que Aristóteles, el padre del empirismo, Aristóteles tenía que ver, como Santo Tomás, meter el dedo en la llaga para creer. Él no se lo cree, pero sin embargo, Crantor, que es un filósofo posterior, lo acepta plenamente. ¿Como realidad, como verdad? Sí, sí, sí. En el año 30 a.C., el historiador, que este sí tiene mucha bibliografía, Diodoro de Sicilia, claramente habla de las guerras que tuvieron entre las Amazonas y los Atlantes, que moraban en un país próspero y habitaban en grandes ciudades. Plutarco, que escribió la vida de Solón, que fue el monje egipcio, un siglo más tarde ya, afirma que fue el sacerdote egipcio Sonquis quien le había contado a Solón la historia de la Atlántida, pero que Platón la adornó un poquito, ¿no? Teopompo, es decir, hay mucha... Hay toda una corriente genealógica de gente que se transmite oralmente esta información. Y hay una cosa que une estos dos mundos, que representa Manuel Pimentel y Javier Negrete, ambos además con novelas muy recomendables, Atlántida y El librero de la Atlántida. Y es que si tenemos en Grecia esa idea antigua y arquetípica de un fin terrible, tenemos ese lineal A sin descifrar. Y en ese mundo tartésico, Manuel, tenemos otra escritura sin descifrar también, que nadie sabe lo que dice y que está ahí. Lanzamos los datos, nos quedamos con esta noticia a la espera de futuras investigaciones. Yo sé que a Manuel Pimentel le impresionó mucho la historia que contamos de Göbekli Tepe, que era prácticamente desconocida. Estuvimos allí rodando, recuerdan las imágenes, porque no es que hablemos de la Atlántida, pero sí hablamos sin duda de cosas que no nos han contado bien y que la arena del desierto o los mares están sacando de repente. Igual hay que tener un poco de humildad y reescribir un poco la historia y echar las manillas del reloj más atrás y descubramos que había la pista de eso que llamamos Atlántida y que seduce y que está en la muestra de dos escritores que se dejan atrapar por esa magia pero que buscan datos para hacer pensar. De esta reunión yo creo que salen dos buenas historias, una sobre escrituras no descifradas, que ahí no es nada, y otra sobre grandes escritos perdidos de la humanidad. Yo os invito a que lo hagáis con nosotros. Javier Negrete, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Y mucha suerte con la novela. Gracias también. Manuel Pimentel, qué decirte, mucha suerte también con el libro de la escritura vital, que algunos familiares míos están leyendo con devoción. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Quedan ahí los temas y Apolonio de Tiana también. Muy interesante. Muy interesante. Gracias a los dos, de verdad.